Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico. Hoy me visita uno de los portavoces principales de ese mundo que se llama energía renovable, don Julián Herencia. Saludos, Luis. Gusto estar aquí contigo. Director ejecutivo, ¿right? Director ejecutivo. De la Asociación de Productores de Energía Renovable. De Energía Renovable. Y se me ocurrió invitarte a Palante Boricua porque el tema está de boga, o sea, está primero a nivel federal, pues hay una especie de guerra del presidente con las renovables, por razones ideológicas que yo no entiendo muy bien, pero ¿quién entiende a Trump? Y aquí localmente también tenemos nuestra dosis de discusión, yo creo que no con un contenido ideológico fuerte, sino más bien un issue práctico, de unas leyes que a veces se aprueban pensando en que porque aprobé la ley ya las cosas pasan. Y yo quería un poco que me hables y tratar de aclarar conceptos y temas, porque también oigo mucha gente que habla y uno dice, pero estamos más perdidos que un juez visco. Primero, ¿qué es la asociación? La asociación agrupa apoya el desarrollo de energía renovable en Puerto Rico en todas sus escalas y en cualquier modalidad de energía renovable. O sea, ¿Qué es energía renovable o cómo se definiría energía renovable? Fuentes de producción de energía que son inextinguibles, que siempre están disponibles y que siempre van a estar disponibles. O sea, que no se gasta. Que no se gasta. Por ejemplo, si usted le echa gasolina al carro, como usted sabe, a los 3 o 4, 5 o 6 días, depende del carro, si no le echa más, le pasa como a mí, que se queda sin gasolina y no camina el carro. Y en su definición no hay tal perfección, como que no se gasta. Por ejemplo, hidroeléctrica es renovable, pero si hay una sequía grande, obviamente impacta. O sea, que sí se gasta, ¿no? Pero la disponibilidad está en cualquier momento. Es cuestión de que las condiciones se dan. Y es medio natural la cosa. Exacto. Por ejemplo, vamos a mencionar las principales. Mencionaste hidroeléctrica, que en Puerto Rico hay muy poco. Muy poco. Muy poco. Y ahora se está mirando como parte del proyecto de transformación de energía renovable, reconstruirlas con nueva tecnología, a ver si se puede maximizar su uso, porque ahora es 1 o 2% de la producción total. Yo me acuerdo haber asesorado a alguien hace 10 o 15 años que entendía que podía llevarlo un 15 con high-tech. O sea, para los que no sepan, la hidroeléctrica, que en muchos países es muy abundante, ese río, ¿verdad? Esa fuerza del agua mueve una turbina que genera entonces la electricidad. Costa Rica es un país que se conoce que ha alcanzado ya lo que se llama 100% renovables. Sí, pero gran parte por agua, tiene mucho viento. Pero fíjate, aún cuando está en ese nivel, el verano pasado, una época de sequía grande, tuvieron que reducir la producción de hidroeléctrica, tuvieron que recurrir a fuentes de combustibles fósiles para poder suplementar esa energía. Agua en su función de represa, porque hay otra agua que también se puede usar para generar electricidad. Aire mencionaste. El aire, viento. Aquí tenemos dos plantas operando, que es la de Santa Isabel, y en Punta Lima, en Naguabo, que reinició operaciones el verano pasado. Ah, sí, esas son las que uno ve del Expreso, en ambos casos. Las que ven Expreso, exactamente. Solar, que es la que más se menciona y se habla. Y cuando dije agua ahorita, yo he leído que hay unos sistemas que jugando con la temperatura del agua y los movimientos naturales de esa agua. De nuevo, la idea es que algo mueva una turbina. En el océano es otra fuente. Y en el océano hay dos tipos. Está la que utiliza el diferencial de temperatura de profundidades. ¿Qué es lo que yo estaba hablando? Exactamente. Y está también la fuerza cinética o cinética de las olas, que el movimiento de las olas te mueve equipo que te produce energía, ¿no? El movimiento de las olas, el yendo y viniendo, el subir y bajar, te genera energía. Eso es otra manera de producir energía del mar. Esa tecnología, tanto la de las profundidades del mar, que se llama oceanotermal, como la de las olas, la cinética o cinética, son tecnologías que todavía necesitan más desarrollo para hacerlo viable, para hacerlo seguro y hacerlo costo efectivo. O sea que ahora en Puerto Rico, de las primeras 3 es que podríamos
hablar. Podríamos hablar de esas primeras tres. Y también está lo que se llama la conversión de desperdicios, que es el vertedero. Waste to energy. Exactamente. Eso, el desperdicio y la basura, cuando se va generando, produce gas. Entonces, ese gas, por lo regular, va al aire. Lo que se persigue en estas tecnologías es capturar ese gas y quemarlo y utilizarlo, y no dejar que se desperdicie y que vaya al ambiente, que va a hacer el mismo daño, sino utilizarlo para algo productivo y eventualmente pues quemarlo, ¿no? Y se considera, es que esa tecnología, estamos hablando de waste to energy, ¿right? Sí. Yo siempre me han explicado que en realidad el objetivo principal no es generar energía, eso es un byproduct positivo, pero que es manejo de basura en realidad. Eso es así. ¿Y esa se considera renovable? Se considera renovable en el sentido de que si no lo utilizas, la emisión va a llegar al ambiente y va a ser el daño que hace el gas metano. O sea, el gas metano es parte del problema del calentamiento global, ¿verdad? Así que, y quemar el gas metano. Pero ese resultado va a suceder. Entonces, va a pasar como quiera. Exacto, por lo tanto, porque no lo usa para algo productivo. Y saco un par de megavatios. Exactamente. Y esas son las principales. En Puerto Rico hubo un proyecto de Waste to Energy que se cocotó. Sí, pero esa era incineración. Eso era un proyecto. ¿Y cuál es la diferencia con esto? Que ahí tú quemas la basura. Ahí tú quemas la basura y con esa quema tú pones agua a correr, la evaporas y entonces produces vapor, presionas, mueves las turbinas, mueves los generadores. Esa versus dejar que se descomponga con lo que va a suceder naturalmente, y entonces el gas metano que se va formando lo utilizas para entonces quemarlo. Ok, o sea que eso en realidad, el Waste to Energy es la incineradora. El Waste to Energy... ¿O son las dos? Son las dos. Pasa que una convierte el gas que se genera de desperdicio a energía, lo quemas. La otra es tú coges la basura y no esperas que se descomponga, sino tú arrancas y la quemas. De hecho, que eso hace mucho en Singapur. Singapur lo que tiene son incineradores por todas partes. Bueno, no, y en Boston, y en Florida, en todos lados. Dillo, corrígeme si estoy en lo incorrecto. Ahora mismo, cuando usted pasa por Plaza de las Américas, que ve un montón de rótulos comerciales trepados en un cerro, ahí se está botando metano en este momento. No se hace nada con él. Eso es así. Pero ahí eso está, porque eso es, o era, el vertedero de San Juan. Correcto. Que se cerró hace unos 12 o 15 años, tal vez más. Y ahí debajo lo que hay es basura. En Puerto Rico creo que hay uno en Fajardo, hay dos de estos pequeñitos. En Fajardo hay uno que quema. El gas metano se recoge y se quema y produce un poquito de energía. La otra fuente renovable es geotermal, que utilizan, por ejemplo, los geysers en Yellowstone. Pues eso es energía, pero eso aquí en Puerto Rico no lo hay. No, fíjate, no se ha explorado. Puede que haya un potencial, pero son áreas preservadas, como los baños de Coamo. Es el tipo de formación natural que se puede explorar y utilizar. Pero en Puerto Rico hay pocos lugares como ese. Y versus en Estados Unidos, en Texas hay mucho, en otros estados donde se utiliza y hace sentido la capacidad y la abundancia de ese calor para recogerlo y producir energía, hace sentido y es costo efectivo. Pienso yo, y me corriges, que en Puerto Rico ha sido el tema solar el que más ha sido explorado como proyecto. Sí. Bueno, de los dos, de los techos de las casas es solar y la finca de paneles solares. Pero parecería que no ha habido mucho éxito. Bueno, ha habido avances, pero como todo en Puerto Rico, nuestra agilidad en apoyar y promover el desarrollo pues no ha sido el mejor por muchas razones. El solar, obviamente, todo el mundo conoce la abundancia del sol. En Puerto Rico, en toda la isla, se estudió también el viento. Y ya se identificaron en qué franjas hay el recurso suficiente para hacerlo viable. Por ejemplo, Santa Isabel es uno, Punta Lima es otro. ¿Pero hay están siendo viables esos proyectos? Sí. ¿Están produciendo? Se están produciendo. ¿Cuánto produce Santa Isabel? Santa Isabel tiene ahora 90 megavatios. Estaba en 75, lo aumentaron a 90 megavatios. Punta Lima son 30 o 32 megavatios que está operando. Puerto Rico, el recurso de viento es viable y está en la franja marginal. O sea que hay un recurso adecuado para que sea viable, pero no es un recurso enorme y grande como ves en Europa, en Irlanda, en Noruega, en Costa Rica,
que mucha gente dice, contra, pero en Costa Rica el viento vale 5 centavos el kilovatio hora, sí, porque está soplando el viento mucho más tiempo durante el día, por eso en Puerto Rico, que es en algunas zonas, en una franja, por cierto tiempo del día, en ciertos meses del año. Dijiste un número ahí que todo el mundo debió haber prendido la oreja, porque si usted consigue 5 chavos kilovatios, arráncale la mano. Vamos a la pausa, cuando regresemos, Seguro. Dime cuánto cuesta con energía eólica en Puerto Rico, los ejemplos concretos y reales que tenemos. Con mucho gusto. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro, de Metropistas y de Coca-Cola. Me visita Julián Herencia, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable. Y dejé una pregunta en el tapete, que es, mencionaste que en Costa Rica, a manera de ejemplo, un productor de energía con aire, con el viento, puede estar produciéndola a 5 centavos, que eso es súper barato. ¿Cuánto sale en Puerto Rico? En Puerto Rico, esos 30 megas sí, o eso. Los contratos están en cerca de 15 centavos. Wow. De 15 centavos. 3 veces lo que vale Costa Rica. 3 veces. Pero, y mucha gente se confunde y piensa, caramba, bro, que en Puerto Rico es tan caro. Pues no, si el viento, tienes la misma turbina, los mismos $100, instalado aquí, instalado en Puerto Rico, pasa que en Costa Rica se produce el viento se mueve 3 veces más de lo que se mueve aquí en Puerto Rico. O sea, tiene 20 horas de viento. Aquí tienes 6. Por lo tanto, hay una diferencia ahí de producción que impacta directamente el costo, ¿no? Así que por eso tú no ves muchos proyectos de viento y solamente hay ciertas franjas que es viable. Pero vas a ver más solar. Ahora vamos a hablar de solar. Solar hoy día, de hecho, los proyectos que están autorizados y aprobados. ¿Pero hay alguno operando? Sí, en Puerto Rico hay 8 proyectos operando de hace 8 años, 6 años, y que suman casi 200 megavatios. Y los puedes ver ahí en Ponce, ahí en Salinas, ahí en Humacao, ahí en Loíza, ahí en Isabela, Oriana. Hay 8 en total que están operando, produciendo energía. Y hay en construcción hay 4, que son 320 megavatios adicionales. Y hay un total de esos, además de esos 320, hay un total de 400 adicionales, 450 adicionales, por un total de 790 que están en construcción o a comenzar construcción. 790 es un número interesante porque estamos hablando de Puerto Rico consume en un día de poca como 2.500 y 3.000 yo creo que es un número más real. ¿Correcto? Correcto. Ahora mismo en el máximo en el día va a requerir que haya una capacidad de 3.000 megavatios lista para producir energía. O sea que si llegamos a 700 estamos hablando de prácticamente una tercera parte. No necesariamente, pero acuérdate que la producción solar es solamente durante una fracción del día. O sea que 4 o 5 horas durante el día es lo que está produciendo. Así que cuando hablamos de capacidad, y un ejemplo que ahora que está cercano, cuando hablamos de la planta de AES, ¿verdad? Esa planta... La de carbón. La de carbón. Tiene capacidad de producir 450 megavatios. Puede producir 510. Pero 480 la 450, a veces le piden que dé un poquito más. Pero vamos a 450. Obviamente, por ser combustible fósil, tú puedes producir... 24/7. Tú puedes energizar a esa potencia, 450 megavatios, 24 horas. ¿Verdad? Después que haya carbón. Exacto. Solar, una planta de 450 megavatios, por ejemplo, te va a producir energía en 4 a 5 horas. Por lo tanto, para tú emular la planta de combustibles fósiles, en teoría tienes que tener por lo menos 3 veces esa capacidad, almacenar durante el periodo de producción esa energía para entonces poder suplirla e inyectar al sistema. Que yo creo que es uno de los retos, pero antes de llegar ahí, el costo de producción de energía solar... La más barata que hay hoy día, Luis. Que ¿En serio? esa es una de las cosas que estamos tratando. Pensaba que era lo más caro. Estuvo un momento caro, la tecnología ha avanzado, ha habido mejoras en inversores, en la productividad de la eficiencia de las placas. Los proyectos estos que se aprobaron están a 12.19 centavos el kilovatio hora. Y para darte una idea, cuando tú comparas eso con el costo de producción, incluyendo el carbón. Pero el carbón está más barato que 12 chavos. Carbón hoy día está en 13 centavos, all in.
All in, 13 centavos. ¿Qué significa all-in? Bueno, el costo del combustible más operar la planta para producir. O sea, entonces ese costo, entonces está el combustible, que es el costo mayor, pero está los costos de operar la planta, o sea, el mantenimiento, arreglarlo. Cuando tú comparas los costos... Disponer de la ceniza en el caso del carbón. Cuando tú comparas los costos de cada una de esas fuentes contra el costo del 2024 y lo comparas con los 12.19 centavos de los proyectos a gran escala, somos la fuente más barata. ¿Y cuánto me dijiste que era viento? 15 centavos. Está en 15 centavos, pero un poquito más, van a fluctuar entre 15 y 17 centavos. Para ponerlo en perspectiva, ¿no? ¿Cuánto es una planta de diésel? Que aquí hay muchas que son diésel. Mira, la planta de diésel con las que no son peaker, las que son las más eficientes, están en sobre 16 centavos. ¿Y bunker? Diésel está 25 centavos, las peakers 36 centavos, las bunkers están como en 14, 15 centavos. Y si usted se pregunta por qué está la luz tan cara, porque en Puerto Rico estamos usando las peakers para uso normal. Y yo te puedo, o sea, nosotros hemos hecho gráficas comparando el costo contratado de los proyectos de energía renovable, son 790 megavatios contra el costo del 2024, y salimos favorablemente superior en cuanto a costo para el consumidor de esa fuente de energía contra cualquier otra fuente en Puerto Rico al 2024, que es un mito que queremos romper, porque todavía queda esta idea de que energía renovable es cara. No es cara. Compite con cualquier otra fuente. Yo pensaba que sí, que era mejor en el sentido de contaminación, independencia, porque después que haya sol, pues usted no depende de comprar petróleo ni cosas de esas, pero que había un tema de costo. Y eso es uno de los issues fundamentales de por qué no hemos tenido tanta penetración, ¿verdad? Porque el mercado, como todo, dicta muchas cosas, pero una vez tú adquieres y pones a correr este proyecto, ese es el precio. Pase lo que pase en el mercado, no va a fluctuar. Pero, por ejemplo, nosotros vimos que de 2021 en adelante, por el disloque que causó COVID, más el disloque en la guerra entre Ucrania y Rusia, pues hubo problemas en el abastecimiento. Mucha demanda de paneles, mucha demanda de inversores. El COVID mermó la producción, obviamente, por la consecuencia. La fábrica se paró. Y los costos subieron. Entonces, una de las situaciones que estamos viendo ahora es que en las últimas rondas de solicitudes que hizo el negociado, pues los proponentes promediaron cerca de 13 centavos, 13.5 centavos, un chavito más de lo que estaba anteriormente. Pero es por eso, el costo de los paneles han subido, pero es un chavito más, ¿no? Que aún compara competitivamente con otras alternativas, y sabemos que eso no va a seguir subiendo, ¿verdad? Una vez se compra y se adquiere, ya se acabó. Me imagino que con la tarifa de 25% al aluminio esto puede cambiar. Totalmente. Y de hecho, una de las urgencias que había es que antes de entrar Trump se iba a poner un arancel de 10% a importaciones chinas de paneles solares. Así que ya había una urgencia acaben de aprobar lo que vayan a aprobar para adquirir esos equipos antes de que entraran en función los aranceles. Ahora con la llegada de Trump, que va a subir aún más los aranceles, pues sí, va a crear un impacto en el costo de futuras propuestas en cuanto a energía renovable se requiere. He oído mucha controversia of all people con los agricultores o con portavoces, ¿verdad?, de sectores agrícolas. De hecho, en la pasada administración, y me corrige, entiendo que hubo bastante conflicto con el secretario de Agricultura, que estaba en contra de muchos de estos proyectos de energía solar, no porque tuviese nada en contra de los paneles solares, ¿verdad?, per se, sino porque entendía que estaban invadiendo espacios agrícolas. Fíjate, en la administración pasada, el secretario de Agricultura favoreció los proyectos. ¿Sí? En administraciones previas no había sido así. Ahora bien, mira, nosotros atendimos esa preocupación de varias maneras, ¿verdad? Hay muchos grupos que se preocupan y lo atendimos pues nuevamente educando, llevando la información correcta. Y al final del día nosotros tenemos una carta de la Asociación de Agricultores apoyando el desarrollo de energía renovable a gran escala en terrenos agrícolas. Así que, ¿por qué? Porque al agricultor también le conviene. Te voy a explicar.
Si nosotros fuésemos a poner todos los proyectos de gran escala de energía solar, digamos los 3.750 megavatios de estas solicitudes de la Lunar 6, de los tranches, estamos hablando de menos de un 3% de los terrenos agrícolas. O sea, que si fuésemos a ponerlos todos en terrenos agrícolas, no estuviéramos ocupando más del 3% de terrenos agrícolas. Así que lo primero es el impacto. No es que vamos a sacar de comisión la mitad de los terrenos agrícolas en Puerto Rico. Eso es número uno. Número dos, donde estos proyectos se van a ubicar, aprobados. Y de hecho, los que están operando hoy día, casi todos son terrenos agrícolas. Ahora bien, ninguno de esos terrenos estaba en producción agrícola. Sí, esa es la ironía, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos terrenos? O lo ponemos a producir energía o se quedan baldíos ahí. Entonces, no tienen uso. Y si los ponemos a producir energía, ¿sabes qué? No desmerece la producción, la productividad o la capacidad de producción agrícola de esos terrenos, porque el terreno se preserva, no se daña. La construcción de estos sistemas sí, lo que imposibilita que mientras esté el chunche puesto ahí, pues obviamente tú no puedes sembrar debajo de la cosa. Sí puedes, que eso es lo otro, que hay un concepto nuevo que se ha ido desarrollando en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, que se llama agroenergía, ¿no? Donde tú diseñas tu finca solar a unas alturas y unos niveles donde puedas cosechar abajo y cosechas cultivos que necesitan sombra. Eso se da. Actualmente en Puerto Rico hay una operación actualmente en Ilumina, en Salinas, donde se ha desarrollado un mercado de ganado ovino. Tienen ovejas pastando. Y pasan por debajo del... Sí, porque las ovejas buscan sombra y no tumban la placa. Y mantienen... Como una vaca para tumbar la plata. Sí, porque la vaca se recuesta y se rasca y la vira y la tumba. Las ovejas no. Las ovejas no. Y de hecho, ayudan al mantenimiento, ayudan a reducir el costo de mantener porque se comen la grama. Y el dueño de la manada, obviamente, tiene un espacio que no le cuesta nada. Entonces, se ha desarrollado un mercado de ovejas, de corderos, que está en crecimiento en Puerto Rico. Vamos a una pausa. Sí, cómo no. En lo que me saboreo unas chuletitas de cordero. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro, de Coca-Cola y de Metropistas. Y nos visita Julián Herencia, que me dejó así medio en shock con esta teoría de que debajo de las placas solares janguean las ovejitas. Mira, y se hizo, es más, se buscaron unos fondos, ya que la administración pasada buscó unos fondos para hacer investigación. Y el profesor del Departamento de Agricultura en Colegio de Mayagüez hicieron unos estudios para validar y encontraron, número uno, el terreno no se desmerece. El terreno, de hecho, ayuda a conservar la humedad. Entonces, con estos calores y falta de agua, ayuda a que el terreno mantenga su humedad. Y se puede cultivar alrededor de las placas. Como te dije, ya hay un mercado se llama ganado ovino. Uno pensaría que era ovejuno, pero fuimos rápidamente corregidos. Se llama ganado ovino. No se te ocurre decir lo contrario, porque te castigan los profesores. El ganado es ovino. Oye, y en los nuevos proyectos que están construyendo, el dueño de las ovejas quiere seguir creciendo su mercado. Y él tiene ovejas pastando en el predio y todos los trimestres hay cierta cantidad de libras que coge los carneros y los produce de carne. Y es un mercado que está creciendo en Puerto Rico. Las ovejas son, espérate, explícame una cosa. La finca es de alguien. Típicamente se alquila. O se compra el terreno. O se compra el terreno. ¿Y las ovejas son del dueño de las placas? No. ¿O él se busca un agricultor que tiene un rebaño de ovejas y quiere seguir creciendo? Y le ha ido muy bien a esta persona. Le ha ido muy bien. Y de hecho, en el desarrollo adicional cerca de esa área, ya tiene planificado otro rebaño de ovejas y seguir creciendo el mercado de carne. O sea que esto promueve, número uno, protección de terrenos agrícolas, porque no puedes hacer nada, ¿verdad? No va a venir alguien a hacer un parking o un mall. Y estos terrenos están ahí por 25 años con la misma clasificación, y el día que digan, hace falta agricultura aquí, queremos ese terreno, quita la placa para producir, porque no impacta en nada el terreno. Pero al mismo tiempo, estos terrenos que antes estaban en desuso, ahora tienen
un couso agrícola que antes no existía. ¿Por qué? Porque las placas proveen para este tipo de ganado sombra y las ovejas buscan en ciertos tiempos del día, sombra y producen más leche, producen más Supongo carne. que hacen las placas más altas, las ponen. No, las ovejas no necesariamente te obligan a ponerlas más altas. Depende del cultivo, puede que se diseñe que sea un poquito más alta, que tiene su reto, porque en Puerto Rico entonces por los huracanes, mientras más alta, más fuerza y más peligro hay de que se vea impactado. Pero son alternativas que se están buscando, los desarrolladores están abiertos a buscar alternativas de coproducción, tanto de energía como agrícola, y es una situación de victoria para todo el mundo. Mira, ¿y cómo se ha manejado, cómo se maneja, si es que se puede manejar? Tú lo mencionaste ahorita, que pues hay sol durante el día, y aún durante el día hay unas horas pico de sol. Todo el que tiene un calentador de agua solar sabe que si se nubló 2 o 3 días, de momento el agua no está tan calientita como tal vez uno quiera. Eso es así. Porque evidentemente pues es una conversión de la energía solar, o sea, de esos electrones que vienen por ahí misteriosamente en el aire, que calientan el agua. En este caso pues excitan unas moléculas ahí en un panel. El otro día se dijo que Genera había llegado a algún tipo de acuerdo con Tesla para un banco de baterías gigante de 430 megavatios. Megavatios, que yo creo que es un gran proyecto. ¿Esa es la solución o los parques estos solares que ya existen tienen sus bancos de batería o cómo funciona eso? Los proyectos de gran escala te requieren que pongas baterías y un nivel de almacenamiento para uno poder manejar la velocidad y cantidad de energía que inyectas a la red o le quitas a la red, ¿verdad? ¿Por qué le quitarías a la red? Porque en caso de que venga un nubarrón enorme que cubra esa área, la producción solar baja. Entonces, tú no puedes tener en la red una situación donde tú quitas potencia porque el sistema se te cae. Entonces, estos sistemas de baterías lo que hacen es, cuando eso ocurre, las baterías entonces inyectan a cubrir parte de esa deficiencia y hacer que el descenso de energía sea controlado de manera que dé tiempo a otras fuentes a entrar y mantener. Así que los proyectos a gran escala les requieren baterías, pero para manejar cuán rápido tú inyectas energía o cuán rápido tú quitas energía al sistema, de manera que mantengas estabilidad. Y eso es parte de los proyectos de generación. Pero los proyectos que se están dando en Puerto Rico, hay proyectos de generación y hay proyectos de almacenamiento. Y almacenamiento con ese propósito. Uno, el exceso de energía que está produciendo durante el día lo almacena y cuando no hay producción solar lo utiliza. Ahora bien, vamos si estos proyectos son importantes. El proyecto de Genera PR con las baterías Tesla son 430 megavatios. Los proyectos de almacenamiento aprobados con los proyectos de energía solar, de energía renovable que se están dando, hay un total de 490 megavatios aprobados. Con los 430 estamos sobre 900 megavatios. Hay un estudio que se hizo hace unos años atrás, que lo hizo el Departamento de Energía y Luma hace un reporte anual, con 800 megavatios de almacenamiento, que tenemos más. Los apagones en Puerto Rico por falta de generación se reducen en más de un 80%. Claro, porque cuando falla una planta, por algún tiempo, ¿verdad? Correcto. Va a depender, pero la batería se va gastando. Entonces, estos sistemas te pueden dar energía por 4 horas consecutivamente al máximo. Hay sistemas nuevos ahora que pueden dar hasta 6. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el relevo de carga, pues que típicamente es entre 6 y 10 que todo el mundo está llegando a la casa, prendiendo las cosas. Cuando todo el mundo prende la estufa a la misma vez. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un issue de deficiencia, tú puedes entrar a la batería, en lo que el sistema se puede hacer el ajuste, porque aparte del problema que tenemos es que estos sistemas son viejos. En lo que tú prendes allá, te toma 1 hora en estabilizar e inyectar más energía. Esta batería lo hace automáticamente, le da tiempo al operador y al generador a hacer sus ajustes, arrancar una turbina adicional. Una vez inyecta batería, ya puedes quitar una vez inyecta energía, quitas la batería. Entonces, tienes una manera de cómo manejar estos apagones que duran 1 hora por la noche, 2 horas por la noche, 3 horas por la noche. Ya tienes una manera de cómo eliminarlos. Con las 900 megavatios, el estudio dice que sobre el 85%
de los relevos de carga que hemos experimentado en los últimos años se eliminan, siempre y cuando sea por falta de generación, que ha sido el caso. Así que aquí tienes otra herramienta que va a atender la crisis a corto plazo que estamos viviendo ahora. Esa parte es importante. Claro, pero en realidad no es por la energía renovable, es porque en ese storage irá toda la energía que sobra en el sistema. Exacto. Tú alimentas esas baterías y las cargas con cualquier fuente de energía. Donde genera PR va a ser como ya tiene plantas de operación allí, lo que va a hacer es inyectarla de la red, ¿verdad? Y están regados donde hay o había una planta de generación. Estos sistemas ven ahí, hay 30 megavatios en Yabucoa, hay 100 en San Juan, hay 50 en Cambalache, van a estar regados, pero agregadamente es un recurso más los de 490 megavatios del sistema de energía solar, de los proyectos solar. Eso combinado va a ayudar a que en los próximos 24 meses los apagones sean ya de historia, ¿no? Claro, 24 meses a partir de cuando se termine de construir la batería. Bueno, 24, que son 2 años. No, ya están en construcción. Y estos proyectos no deben demorar más de 2 años en construirse. De hecho, pero a partir de ahí es que entonces... Bueno, sí, pero si hay, por ejemplo, hay proyectos de estos almacenamiento que de aquí a 6 meses se van a conectar. Esos son 30 megavatios disponibles. Cuando venga el 50, pues serían 50 adicionales, pero de aquí al 27 deben haber 900 megavatios ya operando, conectados al sistema, y los relevos de carga por falta de generación van a ser cosas del pasado, si mantenemos la generación que tenemos hoy. Vamos a la pausa y expandimos más sobre ese tema. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Claro y de Metropistas. Y me acompaña Julián Herencia, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energías Renovables. Estos no son los que tienen placas en el techo. Estos son que son productores de energías renovables, pero a escala individual o pequeña, no sé cómo se denomine. La asociación incluye los grandotes, ¿no? Los proyectos de gran escala, correcto. ¿Qué ha sido el problema principal para estos proyectos en Puerto Rico? Porque yo vengo oyendo esto, bueno, yo te conozco a ti hace como 15 años y estás, ¿verdad? No estoy exagerando. Sí. La primera entrevista que tuve contigo fue hace 10 años atrás. ¿De verdad? En el 2014. 11, vamos para 11 años. Y te conozco de este tema. Entonces, ¿por qué no hemos podido, o sea, cuál ha sido el... Mira, el otro día lo mencioné. Puerto Rico, el issue real de Puerto Rico es la falta de ejecución e ineficiencia operacional de sus estructuras gubernamentales, de sus estructuras que corren el país. Puerto Rico tiene que darle a la administración, yo espero que hayamos aprendido. Nosotros tenemos que dar un enfoque a Puerto Rico operacional. Y tenemos que entender que porque hay una ley, las cosas no se dan automáticamente. Porque hay una orden ejecutiva de los permisos en 30 días, no se da. Una ley y una orden ejecutiva necesita 3 puntos importantes. Número 1, diseñar o definir cuál es el proceso que se va a seguir para alcanzar tu meta. Número 2, cuál es la estructura organizacional que va a manejar ese proceso. Cómo lo va a ir mejorando, cómo va a hacer los ajustes para asegurarse que cuando hay un paso falle, corregirlo, arreglarlo, mejorarlo. Entonces, esto es una estructura organizacional que maneje ese proceso y lo lleve a mejorar continuamente para asegurar que siempre se mantenga, podemos alcanzar las metas. Y tercero, tú necesitas a una persona, un coordinador o un director, who's in charge, que tenga la responsabilidad, pero que también tenga la autoridad para poder ejecutar adecuadamente. Y Puerto Rico hemos carecido de eso. Fuimos los primeros que pasamos ley de transformación energética de renovables. Somos los últimos implantando. Ya República Dominicana nos pasó. Sacamos unas solicitudes para traer propuestas nuevas y las fechas que se pusieron para completarlas se demoraron 2 años. O después de 2 años cancelan los requisitos. O sea, la falta de un plan y un proceso de ejecución ha sido terrible. La orden ejecutiva de los permisos expeditos en 30 días pasan 9 y 10 meses y todavía no se dan los permisos. Oye, y yo creo que no es por falta de querer. Es que no hay un diseño del proceso de cómo llevarlo a cabo. No hay una estructura organizacional
que apoye ese proceso, asegure que esté operando correctamente y no hay una persona responsable con la autoridad para ejecutar ese proceso. Recientemente se estaba discutiendo la ley esta que, bueno, yo a cada rato lo digo en el programa por la mañana, de que tenemos esta mala concepción vital, tú lo acabas de mencionar, de que legislamos, pues ya, check, se resolvió el problema. Cuando esa legislación hay que llevarla a feliz término. La legislación es lo más fácil. La legislación es una especie de mapa de carretera. Pero si no te montas en el carro y le echas gasolina, no vas a salir el carro. O lo pegas a la pared si es que es eléctrico. Entonces, estábamos discutiendo en estos días que un proyecto de ley que creo que es del 2019, que disponía que para el 2025, y llegó, estamos, Puerto Rico tuviera un 40% de renovables. ¿Eso fue realista cuando lo pusimos? Porque, de nuevo, la ley, puede ser que la ley sea realista, pero nadie la ejecutó, por lo tanto, es letra muerta. O puede ser que la ley sencillamente estaban medicándose, tú sabes, cuando pusieron unos números. La ley es realista. Bueno, y ejecutable. En aquel momento, el 19 al 24, sí, teníamos tiempo suficiente para ejecutar, definitivamente. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que me acabas de decir. Se desarrolló un plan de 6 rondas de solicitudes para traer 3.750 megavatios en energía renovable. 3.750 megavatios. Eso es más de lo que estamos produciendo ahora. Mucho más. Por eso. Mucho más. 3.750 nos ayudaba a alcanzar 40%. Acuérdate, renovables intermitentes. Claro, que no está. 3.150 lo divides entre 3, pues eso es lo que está, eso es lo que te equivale a lo de ahora de 24 horas, ¿verdad? Okay. Y ese plan nos llevaba al 40% para el final del 2025. Pero ¿qué pasa? Lo que se debió haber empezado en el 2020 no arrancó hasta el 22 y se aprobó en el 24. Lo que iba a arrancar 6 meses después en el 20 no arrancó hasta el 2023. Entonces ha pasado toda una serie de obstáculos. No sé si esto sea una defensa, y ciertamente a mí no me interesa defender nunca al gobierno, pero vino el COVID en el medio, ¿no? Y María. Entonces yo no sé si eso haya que factor it in. Afectó, pero sin embargo, son decisiones que se toman con un momento para irse contra, esa fue la maldición. Durante el COVID habían 600 megavatios, todos a menos de 10 centavos, Luis, para aprobarse. La autoridad los aprobó, la Junta de Gobierno de la Autoridad lo aprobó, el negocio de energía lo aprobó, la Junta de Control Fiscal lo rechazó. ¿Y por qué? En aquel momento, la señora Yaresco tenía tres objeciones. Número 1, ella entendía que se podían conseguir más barato. ¿De 10 chavos? A pesar de que todos los consultores independientes decían, eso es lo más barato que vas a conseguir por los próximos 5 años, porque ya el disloque que el COVID causaba, más el conflicto de Ucrania y Rusia, que en el momento estaba empezando a cuajarse, todavía no había arrancado la guerra, pues ya había en el mercado, y los desarrolladores estaban viendo que las compras de inversores y paneles ya estaban subiendo. De hecho, llegó un momento en el 21 y dijo, mira, si yo compro hoy, ese precio no lo puedo mantener por todas estas cosas que están pasando. Así que los desarrolladores, porque hacen esto en todo el mundo, ellos están comprando todo el tiempo, tienen proyectos en Brasil, en México, en Costa Rica, en Europa, en Asia, en África. ¿Qué pasa? Ellos saben cómo se está moviendo el mercado, ya sabían, oye, la presión inflacionaria a esos costos los va a afectar. Las propuestas de 10 centavos no se van a volver a dar en los próximos años. Entonces, la señora Yaresco en aquel momento dijo que no, que se pueden conseguir barato, que el proceso no fue competitivo. Correcto, porque estos fueron los famosos PPOA de Luis Fortuño, que fueron, se llaman Unsolicited Proposal, pero que en esos 10 años pasó un proceso competitivo, por eso habían 54 PPOA y acabaron 6, o acabaron 10. Porque a través del tiempo empezaron a cambiar los requisitos, empezaron a exigirle que bajaran los precios, y muchos de estos PPOA, los dueños dijeron, yo no puedo cumplir con ese precio, se fueron saliendo, al punto donde estos últimos proyectos de 600 megavatios, consultores independientes dijeron, ese precio es competitivo para Puerto Rico, competitivo en cualquier parte del mundo. ¿Es posible que alguien no sepa lo que es un PPOA? ¿Podrías explicar? Power Purchase and Operating Agreement. Es el contrato de compraventa de energía, que se nos hace más fácil decir PPOA que el acuerdo de compraventa de energía. Pero para que entiendan la estructura, cuando yo voy a montar lo que sea, de todo lo que hemos hablado, solares,
Es más, hasta una planta de producir energía con gas, o sea, con algo que no es renovable. La manera de financiar esto es que yo voy a un mercado que me va a prestar el dinero en las diversas maneras en que uno puede levantar capital para hacer este tipo de proyectos que cuesta un saco de chavo. Con ese papelito mágico, yo voy a un mercado y digo, bueno, aquí yo tengo un compromiso del gobierno de Puerto Rico de que me van a comprar 100 megavatios a 10 chavos. Y eso significa, pues, haga la matemática. Y ahí está, y este proyecto me vale X, Y es más que X, por lo tanto hay ganancia y está seguro tu chavo para pagarte. Ese es el esquema que yo conozco. Y es así, sigue siendo así. Y en aquel momento, pues... Y mientras no salga el papelito, no pasa nada. No, esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Estos procesos son complicados, requieren muchas entidades envueltas. Entonces, que una entidad se tranque atrasa todo el proceso. Por eso digo que es importante que haya un chief además commander del proceso y el apoyo estructural para manejarlo. Tiene que haber una persona con autoridad y responsabilidad de tomar esas decisiones y asegurarse que mi decisión de la Junta de Control Fiscal en aquel momento, no, porque va a ser muy caro entender las implicaciones que eso tiene. La implicación que eso tiene es que las próximas propuestas todas vinieron 2 centavos más caros. Entonces se equivocó ya perdimos una oportunidad. Y nuevamente no es para recriminar, es para aprender de que hay que establecer un proceso, una organización detrás estructural para manejar ese proceso y alguien con la responsabilidad y la autoridad. Pues si le das responsabilidad y le das a otra la autoridad, entonces volvemos a lo mismo. ¿Y la actual Junta, cómo ves esto? Porque también había una controversia de la Junta con el net metering y eso, bueno, que no tiene que ver con esto. No tiene que ver con esto. Y la Junta ahí pues tiene su lógica. La Junta, nuevamente, la Junta está interviniendo aquí porque ellos establecen lo que se llama el plan fiscal. Y allí ellos hacen sus cálculos y estimados de lo que debe ser la energía, ¿verdad? Pero la pregunta es si ese plan fiscal está atemperado a la realidad del mercado y si el mercado puede alcanzar esa meta, ¿no? Acaban de aprobar un plan fiscal. Estamos grabando literalmente el día después. Hoy salió. ¿Has tenido oportunidad de mirarlo? No he tenido oportunidad de mirarlo. Pero la Junta, por ejemplo, la Junta decía en el 2020, porque esto sale cada 5 años, el plan fiscal de la autoridad, que lo hizo la Junta, no la autoridad, ¿verdad? Que esa es otra cosa que hay que mirar. Pero en el 2020 la Junta decía que energía renovable en Puerto Rico se podía hacer en 8 centavos. Nosotros en aquel momento dijimos, no se puede, el mercado dice que no. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico hay unos costos que no están incluidos ahí, como son el almacenamiento para controlar la rampa, controlar cuán rápido inyectamos energía. Eso no existe en el mercado en Estados Unidos, eso es aquí en Puerto Rico porque somos un sistema aislado. Lo que es, los terrenos son más caros en Puerto Rico. El seguro en Puerto Rico es mucho más caro. Por el tema de los huracanes, me imagino. Te puedo decir que proyectos operando en Puerto Rico hoy día, antes y después de María. Después de María, la prima se triplicó y la cubierta le bajó a menos de la mitad. Así que tú tienes ahí a un precio fijo los próximos 25 años. O sea, tienes una persona que de repente de pagar 600 mil pesos paga 1.8 millones ahora. Y está asumiendo un coaseguro. Y entonces ese 1.2 millones de cambio, no puedes cambiar el precio. Entonces esas son las cosas que ocurren en el mercado en Puerto Rico. Entonces esos factores obviamente no son realistas contra un plan fiscal que asumió y comparó unos precios a un mercado que no es el de Puerto Rico. Pero digo, yo supongo que la Junta no se inventa las cosas de la manga production, aunque podría ser que sí. Mira, pero ¿de dónde sacaron los 8 chavos? En aquel momento nosotros quisimos sentarnos con ellos y que hacer un equipo de trabajo, nuestra gente, con el grupo técnico de ellos, y repasar los números. Y dijimos, bueno, si tú nos enseñas cómo construimos eso, y ahí están los costos del almacenamiento de controles, y está el costo de los seguros, y está el costo capital de Puerto Rico, ¿verdad? Porque el costo capital de Puerto Rico es más caro porque Puerto Rico está en quiebra. Entonces no te van a prestar al 3%, te van a prestar al 9%, si acaso. Sí, porque al privado le afecta esto. Seguro que sí. O sea, pero es que la gente que lo sepa, ¿no? O sea, entonces, la quiebra de Puerto Rico no es solamente afecta al gobierno y su capacidad de coger prestado. Es que si usted viene a coger prestado para hacer un proyecto en Puerto Rico, que lo va a financiar con el pago, porque es que aquí es donde viene el truco, ¿no? ¿De dónde salen los chavos para cobrar? Yo, digo, el prestamista. Ah, no, pues tengo aquí la cartita que me la va a pagar el gobierno de Puerto Rico. ¿El gobierno de qué? Y te voy a decir, tenemos el mejor ejemplo. Los proyectos aprobados ahora que están en construcción, se les pidió que fuesen al Departamento de Energía, al programa de préstamos de la Oficina Federal,
a pedir los préstamos en vez de la banca privada, el private enterprise. Que debe salir más económico ir al DOE. Y que esa ventaja se pasara al precio. Oye, se ha pasado reducciones de precio porque la fuente de financiamiento es más barata. O sea que sí, el Puerto Rico estar en quiebra, la autoridad estar en quiebra, sí tiene un impacto que incide en el precio ofertado de energía en Puerto Rico. Entonces, mientras más rápido salgamos de la quiebra, mientras más rápido podamos demostrar que tenemos capacidad económica, esos costos van a seguir bajando. Así que es importante y tenemos el ejemplo más claro préstamo al gobierno federal, más barato que obtener los préstamos a través de la banca privada o de las entidades financieras privadas. Así que muchas cosas, muchos movimientos, muchas piezas que se mueven, que hay que coordinarlas para asegurarnos. Pero estamos en el momento de una administración nueva y la misión de nosotros es, vamos a llevar la información y los datos correctos para que puedan tomar las decisiones correctas. Y una administración nueva hay que darle todo el espacio de hacer sus cosas con la idea, pero que se basen en los datos, que se basen en la historia, en lo que hemos aprendido en los últimos 10 años y no desperdiciar esas lecciones que han sido bien valiosas para nosotros. Gracias, Julián. Se nos acaba el tiempo. Gracias a ti, un placer y a la hora de siempre. Chévere.